Saludos mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda su hermana en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día viernes 13 de enero de 2023 para juntos leer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Les invito para que busquen también en sus Biblias, para que nos podamos juntos alimentar de la palabra del Señor. En San Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura que ella pueda resistirla. Nos dice allá en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos de la vida. Nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que ustedes y yo podamos deleitarnos, podamos leer y meditar la palabra del Señor, que podamos preparar nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con perseverancia, ustedes y yo podamos dar mucho fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el lecho, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren y a la hora que estén mirando este video, les envío un abrazo de corazón a corazón. A la misma vez les invito para que me ayuden a evangelizar, compartiendo y enviándole a sus amistades el Evangelio del día con Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. En el Evangelio del día de hoy, viernes 13 de enero del 2023, vamos a ver cómo Jesús mira la fe de unas personas que confían en Él, porque Él todo lo sabe, todo lo puede. En Mateo 19:26 nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a ver. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera en la puerta. La gente, cuando escuchan que llega Jesús a Cafarnaún, todos vienen a Él. Asimismo deberíamos venir ustedes y yo todos los días
¿dónde está Jesús? Irnos al Santísimo Sacramento del altar, participar de la Santa Eucaristía, participar de los sacramentos que son medios de salvación establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y la gente dice que venían a Él y se amontonaba y no había ni sitio donde podían ellos estar, ni en la puerta. En el versículo 3 nos dice, y mientras Jesús les anunciaba la palabra. Miren lo que hacía Jesús. Jesús reunía a la gente y les anunciaba la palabra. Por eso ustedes y yo cuando estamos reunidos con la familia, con las amistades, con los profesores, con los amigos y amigas, que debemos de hacer es hablar de Dios. Jesús nos enseña, el Maestro de Maestros, Jesús les anunciaba su palabra. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Aquí vemos también que hay un hombre paralítico. Él obviamente no puede moverse porque está paralítico, pero también hay 4 hombres, buenos samaritanos, como aquel buen samaritano que Jesús nos explica allá en Lucas 10:30 en adelante. Entonces, ellos son personas de buen corazón, ven a una persona necesitada y lo traen hacia Jesús. Y a veces ustedes y yo, a las personas necesitadas, pasamos desapercibidos. Solamente, o a veces ni de vez en cuando, ni siquiera les saludamos a veces a las personas discapacitadas, a las personas que no pueden caminar, a las personas que no pueden ver. Y otros más se burlan. De mí algunos se han burlado desde niño y a veces hasta ahora. Pero yo me río cuando se burlan de mí, que yo no puedo ver, porque la boca habla lo que abunda en el corazón. Entonces, cuando la gente habla mal de otra persona, es porque eso tienen en su corazón. En este caso, hay 4 buenos samaritanos que que ponen a actuar la caridad en ellos, el amor hacia el prójimo, y le llevan hacia Jesús. Y ellos miran que está tanta gente, mucha multitud, no pueden ni entrar por la puerta. Y nos dice en el versículo 4, como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde Jesús estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Miren ese sacrificio. ¿Cómo sería ese sacrificio de ellos de subir con la camilla hacia el techo, abrir el techo y bajarlo ahí para que quede frente a Jesús? Miren el esfuerzo que estos buenos samaritanos hacían por el necesitado. Y ese mismo esfuerzo nosotros debemos de procurar hacer todos los días. Siempre hay una persona que busca un plato de comida, una persona que busca alguna ayuda de su prójimo, una mano solidaria. Y a veces nosotros nos quedamos mirando de espectadores. Pero hoy el Señor nos invita a que seamos como esos buenos samaritanos que se esfuerzan, llevan al paralítico hacia el techo, ellos abren el techo y lo bajan por ahí, por el techo, enfrente de Jesús. Y vamos a ver Jesús, cuando ellos hacen eso, ¿qué dice Jesús? Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Jesús, obviamente, luego le va a sanar de la parálisis, pero primeramente Jesús quiere sanar su alma, porque es su alma, su espíritu, y el alma de ustedes y mío, nuestro alma y espíritu, que cuando nos moramos se va a ir a la presencia de Dios. En Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el Espíritu de Dios que fue quien lo dio. Entonces Jesús primero lo sana el alma de la mugre, de la lepra, de los pecados. Y dice, hijo, se te perdonan tus pecados. Pero ¿cómo hizo eso Jesús? Viendo el esfuerzo que ellos habían hecho, porque a veces nosotros queremos que todo se nos sirva, que siempre alguien nos dé haciendo. Y cuando nos toca hacer algo a nosotros, pero ¿por qué yo? Mándale a otro. Dime por qué, dame una explicación. Y nosotros tenemos que aprender a tomar responsabilidad de nosotros mismos. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Yo voy a hacer. Entonces, si yo hago lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Porque Lucas 1:37 dice que para Dios todo es posible. Siempre ustedes y yo tomando la iniciativa, dando el primer paso, acercándonos a Dios, no esperando que Dios venga a buscarnos a nosotros. Nosotros de buscarle a Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, de buscar la verdad del Evangelio, de buscar a Jesucristo. Y Jesús aquí mira la fe de los hombres paralíticos, de los 4 hombres que llevan al paralítico. Y dice, Jesús al ver la fe le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí sucede un detalle muy interesante. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley, y pensaron en su interior,
¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecado más que Dios? Esos maestros de la ley y fariseos que estaban allí eran como los fariseos de hoy en día, los hermanos separados con cariño, ¿no? Ellos piensan de esa manera, directo con Dios, directamente con Dios. Asimismo, estos maestros de la ley creían en Dios, pero no creían en el enviado de Dios, en Jesucristo. Los maestros de la ley, los fariseos de hoy en día, ellos creen en Jesús, pero no creen que Jesús fundó una iglesia. Oh no, la iglesia no salva a nadie, en Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia se acabó. Pura mentira, puras cosas insensatas que dicen. Aquí había ese mismo grupito, pero está blasfemando. ¿Quién más puede perdonar pecados sino Dios? Ellos no aceptaron a Jesús como el enviado de Dios. Y por eso decían que está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y nos dice, pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Se te perdonan tus pecados? O levántate y toma tu camilla y anda. Jesús les está mostrando que, como dice en Colosenses 2:9, que en Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Jesús es Dios y le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, para que ellos vean que es Dios. Pero, aunque tenían ojos, ellos no querían ver, no querían creer en el enviado de Dios, en Jesucristo. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Dice Jesús, ahora ustedes para que sepan, para que nunca más vuelvan a dudar, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Por eso en Juan 20, del 21 al 23, Jesús viene así, sopla sobre los discípulos y dice, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo les envío. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados le quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. A sus apóstoles, Dios le entregó ese poder especial a sus apóstoles de perdonar los pecados. Juan 20, del 21 al 23, 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20, nos dice que tenemos que reconciliarnos con el Señor, que los sacerdotes son embajadores de Dios, como si el mismo Dios estuviera perdonando y reconciliando al mundo a través de los sacerdotes, que son sus ministros, sus embajadores. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 1, dice que los sacerdotes son los que reparten, los que administran la misericordia del Señor. Por eso dice Jesús, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y como Él tiene poder en la tierra para perdonar pecados, ese poder se lo encarga a sus apóstoles. Juan 20, del 21 al 23. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente, cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto algo parecido. La gente que creían en Jesucristo glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto algo parecido. Así que, mi hermano y mi hermana, vamos a acercarnos más al Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Seamos siempre esos buenos samaritanos que le ayudamos a nuestros hermanos necesitados que necesitan una mano hermana, que necesitan una persona que les guíe con la palabra de Dios para que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y así el plan de Dios se cumpla. Una vez alguien me preguntó, ¿cuál es el plan de Dios aquí en la tierra para nosotros? Yo le respondí, 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ayúdenme a evangelizar, mis hermanos y hermanas, compartiendo este video. Denle suscribir para que más gente tenga la oportunidad de recibir el Evangelio del día. Con tu hermano en Jesucristo, Carlos de Fren. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero.